Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludo desde Guadalajara, México. Para mí es un honor estar aquí en este primer Master Course virtual de Dermatología Estética y Láser. Agradezco muchísimo la invitación de la doctora Ana Alvarado y obviamente al director de Peruder, el doctor Echevarría. Muchas gracias por estar aquí atendiendo a esta plática, que dentro de este curso intenso de dermatología estética y de todo lo que involucra con la mejoría cosmética de nuestros pacientes, pues bueno, me parece muy prudente que no hayan dejado de lado el pelo, porque si bien muchos de los tratamientos serán a través de tratamiento médico, también hay algunos dispositivos que se pueden utilizar. Sin embargo, me toca el día de hoy discernir aparte de todo eso, específicamente en torno a el rol de la nutricosmética, toda esa herramienta que tenemos muy diversa de algunos suplementos alimenticios específicamente diseñados para el pelo y que tendrán, por supuesto, una mejoría cosmética en nuestros pacientes. Entonces, vamos a hablar de esto el día de hoy. Me presento, soy el doctor Luis Enrique Sánchez Dueñas y estoy en Guadalajara, México, en el Centro de Restauración Capilar Endérmica, Centro Dermatológico Láser, un centro de dermatología privado enfocado en el tratamiento láser, dermatología general, quirúrgica y en mi caso la tricología. Comenzamos entonces con esto. Este es mi conflicto de interés. Trabajo con algunas marcas en torno al tema de hoy que tiene que ver con algunos de los nutricosméticos que estaremos desarrollando. Y bien, en torno a la orden del día que vamos a desarrollar, vamos a platicar acerca de los micro y macronutrientes que tenemos disponibles en la dermatología para tratar a los pacientes con alopecias. Y pues bueno, esto lo vamos a hacer a manera de pues una introducción que me parece muy prudente y se los propongo que partamos de esto porque quiero que nos quede claro la verdadera función que tienen algunos de estos micro y macronutrientes que vamos a encontrar en los nutricosméticos, pero que tienen un verdadero rol y una función específica en los ciclos de crecimiento del pelo, para después hablar de aquellos que son una propuesta de micro y macronutrientes como para intentar mejorar la señalización del pelo. Entonces, después de esto hablaremos algo de lo que es la dieta y las comorbilidades que pueden afectar y limitar la mejoría que podemos obtener con los nutricosméticos. También hablaremos obviamente de la suplementación que es adecuada cuando hemos documentado algunas de estas deficiencias y finalmente pues algunas conclusiones. Vamos entonces a comenzar a hablar de los micro y macronutrientes. Recordemos que aquellos nutrientes que van a tener una función específica en esto tan complejo que es el ciclo regulatorio del pelo, porque el pelo, si recordamos, tiene una función biológica particular. Dentro de la biología existen muy pocos órganos que tienen esa función cíclica, que pueden estar en un estado quiescente o estable, o bien en un estado activo. ¿De qué dependerá que esto se lleve a cabo? Pues bueno, de una gran cantidad de factores, dentro de ellos los hormonales, y los hormonales están directamente relacionados con el estado nutricional. Y de estos micro y macronutrientes le daremos un protagonismo especial a la vitamina D, al zinc, al hierro y a la vitamina B12, porque estos son unos micronutrientes específicos que van a actuar en vías de señalización entre estas dos cosas que conocemos como las dos partes fundamentales del ciclo piloso, que son la comunicación entre las células madre que se encuentran en el bulge o promontorio y las células progenitoras que se encuentran en la papila dérmica. La comunicación entre ambas y la presencia de esos micronutrientes, pues bueno, nos va a ayudar a poder sintetizar adecuadamente el DNA y que se lleve a cabo la división celular y nuestro pelo esté en una homeostasis. Pero no son los únicos micronutrientes que participan en esto, también hay una gran cantidad de otros micronutrientes y macronutrientes. Recordemos que esta división la haremos con base en su peso molecular. Aquellos macronutrientes pues serán las proteínas y aminoácidos. ¿Y esto por qué es relevante? Porque también tenemos que recordar que la estructura del pelo fundamentalmente está hecha a partir de proteínas. Entonces, si comprendemos esto, sabremos también el verdadero impacto que tiene la dieta y los estilos de vida y sobre todo pues, la intervención de tratamiento que decidamos para nuestros pacientes. A lo largo de la charla iré dando algunos casos clínicos que nos sirvan de ejemplo de todo lo que vamos a ir comentando. El primer caso es esta paciente de 41 años que llega con 6 meses de evolución con una alopecia que le ha dado una recesión bitemporal pues bastante notoria. Aquí obviamente una mujer previamente sana con un efluvio tan severo, pues sospechamos que pueda haber algún involucro
o déficit de estos micronutrientes que por lo menos hemos ya empezado a comprender que son los más importantes. Y efectivamente la paciente estaba en un estado anémico que ya no conocía, y esto por una deficiencia de hierro. Evidentemente, aquí tenemos una pérdida sanguínea que la paciente no había identificado y que hay que comenzar a investigar, porque ese hierro pues no le va a ayudar a recuperar los ciclos capilares. Otro ejemplo, una paciente más joven de 27 años con una evolución de 5 años, en donde tenemos también una sospecha de algún impacto a nivel de los micro y macronutrientes, porque ella es una chica que tiene, a pesar de su corta edad, una alopecia en patrón bastante ya acentuada y que además de esto se presenta con una caída de pelo que le ha provocado una recesión bitemporal. Recordemos que esto es también un signo de fluvio telógeno crónico. Aquí tenemos una alopecia mixta y evidentemente cuando hemos documentado encontramos que hay un déficit de vitamina D y una ferritina baja, no óptima. Vamos a hablar más adelante de esto. Encontramos aquí un impacto en estos dos micronutrientes y así es como comenzamos a ver que algunos pacientes tienen algunos déficits de varios micronutrientes, no solo de uno de ellos. ¿Qué pasa entonces en lo que tenemos documentado a la fecha? Hubo algunos grupos, como este grupo en India, que se dedicó también a tratar de ver cuáles son las proteínas y aminoácidos que pueden estar depletados en nuestros pacientes con alopecias. Y ellos lo que encontraron es que sobre todo la histidina es una de las que más frecuentemente se encuentra depletada en alopecias en patrón, tanto en hombres como mujeres. Lo que hemos sabido durante mucho tiempo en el fluido telógeno, el hierro puede estar depletado en una mayor proporción. ¿Qué pasa con estos déficits, pero específicamente en algunos tipos de alopecia, como lo es el efluvio telógeno? Este grupo en Pittsburgh hace una revisión de 115 pacientes y encuentra que además del hierro, a través de la ferritina, la vitamina D puede ser uno de los principales micronutrientes que pueden estar afectados. Y aquí es donde comienza a haber ciertas interrogantes porque no sabemos, y esa es una realidad, cuál es el verdadero impacto que puede provocar esto en los pacientes en cuanto a la severidad y algo que también es muy importante, si recuperamos esos niveles, cuál es el verdadero impacto en la recuperación de los pacientes en su alopecia. Hablando de vitamina D, un tema bastante interesante del que podría haber simposios completos, pues bueno, ¿qué pasa en los diferentes tipos de alopecia? Este grupo también en Estados Unidos hace una revisión de vitamina D en diferentes tipos de alopecia y lo que encuentra es pues que está depletada en prácticamente todos los tipos de alopecia, ya sea cicatrizales o no cicatrizales, en un porcentaje pues nada despreciable. Más de la mitad de los pacientes tenía involucro en vitamina D. Y bueno, hablando de vitamina D en otro tipo de alopecia, como la alopecia areata, ya se comenta en estas revisiones sistemáticas muy recientes que efectivamente un paciente con alopecia areata tiene un riesgo de tener depletada la vitamina D hasta de 3 veces más comparado con quien no tiene alopecia areata. Incluso en una revisión sistemática todavía más reciente, este odds ratio sube a más de 4. Entonces, interesante también cómo encontramos la depresión de vitamina D en otros tipos de alopecia, no solo el fluvio. Y bueno, ¿qué pasa con la alopecia androgenética? Este otro grupo lo que decide es investigar si tiene que ver la depresión de esta vitamina D con una presentación temprana de alopecia androgenética, como si fuera una especie de predictor de una mala evolución, y ellos encuentran que efectivamente en una gran cantidad de pacientes comparada con contra controles, con una diferencia significativa estadísticamente, pues está depletada la vitamina D en pacientes con alopecias de patrón o en patrón y que son jóvenes. En cuanto a efluvio, regresándonos a efluvio, es controversial. Nos vamos a la parte izquierda de la diapositiva y verán ahí en esa tabla los diferentes estudios que hablan de vitamina D en efluvio y son controversiales porque el primer estudio habla de que es más prevalente la vitamina D baja en grupo control comparado contra efluvio telógeno, pero hay otros estudios que hablan de lo contrario. Con estas interrogantes nosotros decidimos hacer un estudio local con 50 pacientes con efluvio telógeno agudo y crónico y lo comparamos contra controles. Fuimos muy estrictos en los controles y tratamos de documentar solamente aquellos pacientes y controles que no tuvieran otros motivos de una probable depresión de vitamina D. Y lo que nos encontramos pues fue muy sorpresivo porque también encontramos como el grupo turco que los controles, los pacientes por lo demás sanos, tienen más comúnmente niveles bajos de vitamina D. ¿A qué nos lleva esto? Pues que nos hace falta ver mucho de vitamina D y que muy probablemente no solo es el nivel, sino también el comportamiento de los receptores de vitamina D. Y bien, pasando ahora a lo que es la dieta y comorbilidades,
Pues si hemos partido del punto y la relevancia de que estos micronutrientes son fundamentales y que la estructura del pelo está conformada en su mayoría de proteínas, pues desde aquí vamos pensando en el impacto desfavorable que algunos estilos de vida, dieta sobre todo, el uso de medicamentos y estados patológicos, pues tendrán un impacto en la calidad y pues la forma como tenemos nuestro pelo. Y pues bueno, sin satanizar dietas, que es evidente que esto es una forma de vida muy común actualmente, dietas más hacia lo vegetariano, vegano, es importante investigar siempre en nuestra consulta. Recuerden que las consultas de tricología, como muchas áreas de las que hacemos en dermatología, pues requiere un interrogatorio bastante minucioso y muchas veces son preguntas intencionadas y repetitivas durante la consulta, tratando de encontrar si hay alguna forma de vida que no sea tan compatible pues con una recuperación ideal para nuestros pacientes. Y estamos hablando aquí en concreto de la dieta, porque si es un paciente que está haciendo una dieta vegana o vegetariana y que puede tener algún déficit de la ingesta de proteínas, pues habrá que tener esto bien documentado y pues intervenir al respecto. Otros estilos de vida, como lo son pues la vigorexia y algunos trastornos alimenticios, como lo es la anorexia, pues evidentemente también tendrán un impacto desfavorable. Algo que es cada vez más común también, las cirugías bariátricas, que van a meter al paciente en algunos déficits nutricionales, incluso a pesar de estar bien llevados en equipos multidisciplinarios donde incluso se contempla la evaluación nutricional. Y bueno, por ejemplo, de lo anterior, este caso, tenemos en la foto izquierda el antes, en la foto derecha el después, y tenemos una chica joven, una chica de 18 años con ya una evolución pues bastante marcada de una alopecia en patrón, en donde sospechamos efectivamente que puede haber un involucro nutricional y tenemos una deficiencia de vitamina D, pero adicional a esto, tenemos pues un trastorno nutricional que evidentemente estaba favoreciendo para la rápida progresión y temprana progresión de su alopecia en patrón. Y a pesar de un tratamiento y una intervención adecuada, pues vemos en la foto del después, que es la foto derecha, cómo la mejoría es muy limitada y no aspiramos muchas veces en este tipo de paciente a una recuperación óptima. Resulta un poco frustrante, pero hay que entender también las limitaciones que los tratamientos puedan tener en escenarios clínicos como este. Y bueno, esta tabla se la recomiendo mucho, viene en esta referencia, y aquí básicamente vamos repasando escenarios generales de pacientes que se pueden presentar en la consulta de tricología, que nos van dando esas sospechas de qué puede estar depletado. Y para muestra, pues el ejemplo número 1 que les presenté del caso clínico, en donde teníamos una mujer premenopáusica y tenemos un efluvio muy severo, muy súbito. Lo primero que tenemos que pensar, como nos lo dice esta tabla en la primera opción, pues que las pérdidas sanguíneas serán una de las posibilidades y la depresión del hierro, pues es algo que tenemos que identificar, ¿no? Como punto de partida. Y bueno, seguimos con los ejemplos clínicos con esta chica de 18 años, también muy joven y con ya una progresión de su alopecia en patrón pues un poco severa. Y vemos cómo también en ella tenemos este involucro en algunos micronutrientes como la vitamina D. Y tenemos también la presencia de algo que cada vez estamos viendo más en consulta de tricología, que es la resistencia a la insulina, sobre todo en escenarios como este. Chicas jóvenes que tienen progresión de alopecia muy severo, generalmente encontramos algún trastorno nutricional o metabólico como es la resistencia a la insulina. Y bueno, vamos poniendo en contexto todo esto en el estrés oxidativo, porque me parece muy importante que entendamos que un paciente con alopecia crónica, como las que hemos visto anteriormente, pues tiene un estrés oxidativo elevado. El propio estado patológico de la alopecia, además de esas comorbilidades asociadas, pues evidentemente estarán fomentando un envejecimiento y una mala calidad del pelo. Y aquí empezamos a entrar en materia de la nutricosmética y el rol que tiene dentro de los tratamientos que decidamos para nuestros pacientes. Y es así donde dentro de la suplementación, pues bueno, no me dejarán mentir que el uso de algunos nutricosméticos muchas veces da un verdadero impacto favorable en la cosmética del pelo de los pacientes, además de obviamente el tratamiento de primera línea que siempre debemos de tener a la mano, pues los antioxidantes serán de mucho beneficio. Y aunque es controversial de repente por la evidencia que hay publicada, por lo menos en lo que yo les puedo compartir en la consulta de tricología, sí vemos ese impacto favorable. Y bueno, antes de pasar a temas más generales de nutricosmética, recordar que el hierro
es uno de los micronutrientes que se sugiere siempre por el impacto que puede tener en la salud hacer una suplementación individual. ¿Por qué tomamos el punto de corte de 40 o 50? Esto viene de estudios en donde se ha documentado que si una ferritina está por debajo de 41 microgramos por litro, tendremos una sensibilidad y especificidad bastante alta que hable de una mala cinética de hierro. Es por eso que somos más exigentes en alopecias y no nos vale ese valor de 15 como normal que vienen nuestros resultados de laboratorio y nos tenemos que ir a más exigencia de subir la ferritina por lo menos a 40, si se puede a 50. Tenemos aquí las opciones de suplementación y pues bueno, pasamos ahora a la vitamina D, que es otro de los micronutrientes que también se sugiere suplementar de manera individual. ¿Por qué? Bueno, porque existen ya recomendaciones de asociaciones como esta Sociedad Americana de Endocrinología que habla de que si hay una vitamina D en déficit, como lo sería abajo de 20 nanogramos, pues hay que hacer una suplementación adecuada hasta por 8 semanas para después entrar en una fase de mantenimiento y esto pues con dosis altas de vitamina D. Y si está en una insuficiencia que sería entre 20 y 30, pues bueno, los requerimientos son un poco menores. Y es importante reflexionar que esto es a partir de suplementación de manera obligada, porque hacerlo a través de la dieta es difícil, porque bueno, estaríamos hablando de tomarnos grandes cantidades de algunos alimentos que tienen vitamina D o cantidades de algunos alimentos sólidos como lo es un filete de salmón que nos tocaría 2 filetes diarios para tener por lo menos esos 1000 unidades de vitamina D diarias. Y bueno, para hablar de esto, recordar que también hay que tener cuidado con una sobresuplementación. Tenemos aquí una paciente que ha estado tomando una vitamina D a dosis altas por más de 3 años y lamentablemente se nos fue una vitamina D de toxicidad de más de 140. Entonces, estos escenarios también pueden suceder, hay que tener cuidado con ellos y es importante saberlo porque también la vitamina D en exceso, como otros micronutrientes, pues puede provocar toxicidad. Entonces, lejos de darle un beneficio, estaremos en un estado anormal de homeostasis. ¿Por qué? Como la vitamina D alta, tenemos una WNT sobreexpresada, y pues esto no va a tener una homeostasis folicular. Y bien, algunos otros micronutrientes como el hierro, el zinc, selenio, vitaminas A y E también pueden entrar en toxicidad y esto hay que saberlo. Quizá lo que más conviene reflexionar a este respecto es la biotina, por esta carrera como por tener una biotina alta para suplementarse. No sé si esto pasa allá con ustedes en Perú, pero por lo menos aquí en México, por la cercanía con la frontera con Estados Unidos, donde hay vitaminas también muy diversas y hay biotinas a alta concentración, existe como esa cultura de encargar o pedir esas vitaminas desde Estados Unidos, tratar de conseguirlas, porque es bueno, entre comillas, tomar esa biotina en dosis altas. Y esto pues hizo que el año pasado hubiera una alerta por parte de la FDA, ya que una ingesta de manera exagerada de biotina puede dar resultados falsos negativos en troponina y esta lectura sería pues desastrosa en un abordaje de infarto agudo al miocardio y por el contrario falsos positivos como en las hormonas tiroideas. ¿De dónde viene esto? Pues que son estudios de laboratorio que se tienen que biotimizar durante el proceso enzimático del laboratorio. Entonces hay que tener cuidado. Les recuerdo insistentemente preguntarlo a los pacientes porque a veces con la primera respuesta no te dicen todo lo que están tomando hasta que se los preguntamos varias veces. Y bueno, entrando en la parte final, en la cosmética específicamente del pelo, ya habiendo revisado lo que es importante médicamente tener en cuenta para nuestros pacientes, ¿qué tenemos más, qué tenemos extra? Pues bueno, cosas buenas, cosas que nos sirven para los pacientes. Esta definición que les pongo aquí es de nuestra regulación mexicana respecto a los riesgos sanitarios, algo así como la FDA de Estados Unidos, y en donde nos hace la definición de que un nutricosmético entendido como un suplemento oral es aquel que está enfocado en incrementar la ingesta dietética total o complementarla o bien suplirla a través de uno de sus componentes. Pues, ¿cuáles componentes? Esos que hemos estado diciendo que son importantes para el pelo. Y bueno, entendidos los nutricosméticos a partir de esta parte de la charla, como esos productos alimenticios que tienen concentraciones de nutrientes muy específicas, que en pequeñas dosis, pues bueno, van a complementar la dieta y que estarán enfocados en mejorar la piel, las uñas o en el caso que nos tiene hoy platicando, juntos, pues el pelo, ¿no? Entonces,
Lo que sí hay que decir es que en la evidencia no nos ha ido muy bien en esto, porque los estudios clínicos son pocos, son un poco diversos, no son estudios clínicos controlados y por eso los niveles de evidencia de todo esto todavía no son muy favorables. Pero en la práctica, yo les puedo decir favorables. Harán falta, pues entonces, estudios clínicos controlados para darles unas recomendaciones como estas todavía más fortalecidas. Pero partamos del hecho de que siempre antes de pensar en un nutricosmético que poner en nuestra receta para nuestros pacientes con problemas capilares con la intención de que mejoren su alopecia, que mejoren la cosmética de su pelo, pues siempre hay que partir de haber hecho el ejercicio del diagnóstico y documentar una verdadera deficiencia. Y también entender todo esto que estuvimos platicando, de si sus dietas son insuficientes, de si tienen un gasto calórico alto, si existe una pérdida súbita de peso, si existe un régimen muy restrictivo por alguna situación aleatoria, o bien también si tenemos alguna condición específica que sospechar alguna deficiencia, como en pacientes perimenopáusicas o que tienen estrés oxidativo alto o factores ambientales. Y bueno, el paciente ya propiamente con una alopecia crónica, pues está en un gasto, digamos, folicular alto, es decir, tendrá una necesidad de suplementación permanente. En, en el portafolio de lo que podemos recetarle, sin afán de tener un sesgo o tener una tendencia. Estos son unos ejemplos solamente de los muchos nutricosméticos que tenemos disponibles, por lo menos aquí en México. Probablemente algunos de ellos tengan el mismo nombre y estén disponibles allá con ustedes en Perú. Pero bueno, estos son algunos de ellos y puse en la parte final de cada uno de ellos punto, digamos, diferenciador o el valor agregado que tienen algunos de ellos le apuestan más a la antioxidación, algunos de ellos a la presencia de vitaminas fundamentales como la vitamina D, a la presencia de aminoácidos de una forma específica o algunas propuestas muy interesantes que vamos a desglosar como los proteoglicanos y las isoflavonas. Y bueno, hablando de esto, partamos de cuáles son los componentes básicos que sí conviene que tengan estos micronutrientes. Pues bueno, de entrada los aminoácidos, por lo obvias razones de lo que hemos dicho, pues la cistina, la metionina serán estos aminoácidos fundamentales de la estructura del pelo y conviene siempre que ese nutricosmético que estemos recetando, pues sí los contenga, ¿no? La vitamina B de todo su grupo, específicamente la B3, 5, 6 y 8. ¿Por qué? Porque serán antioxidantes muy específicos en el metabolismo regulatorio, no solo del pelo, sino de la glándula sebácea, que también recordemos es algo pues bien interesante estarlo controlando, porque los pacientes con alopecia y estados seborreicos exacerbados pues no tendrán un buen pronóstico. Algunos antioxidantes, como lo es la melatonina, que es muy interesante su efecto antioxidante capilar, por esta posibilidad que tiene de revertir ciclos telógenos hacia anágenos. La vitamina que es un antioxidante general, no solo para el pelo, y algunos oligoelementos como lo es el zinc y el selenio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es difícil que un paciente tenga un déficit de zinc, es difícil que un paciente tenga un déficit de selenio y por el contrario es controversial la suplementación de selenio porque estar en una no homeostasis, irnos a dosis más de las que podemos necesitar en el día a día, puede entrar también en toxicidad. Entonces, estos serían quizá un poquito más controversiales. Lo que sí es interesante es el impacto favorable que vemos en la calidad del pelo de los pacientes. Les iré poniendo algunos ejemplos clínicos, por ejemplo, este suplemento que tiene una apuesta más hacia la antioxidación por vitamina C y E. Vemos aquí algunas respuestas favorables, ¿no? Aquí tenemos otro de las propuestas de algunos nutricosméticos como son los polifenoles y esto viene a relación de un estudio propio que hace este laboratorio en donde documenta hace algunos años que exponer a los cultivos celulares de células humanas de la papila dérmica a los polifenoles derivados de la soya como la daidzeína y la genisteína hacen mejorar y crecer de manera acelerada el pelo, por lo menos en esos cultivos celulares. Y lo controlan, pues, contra el gol estándar de tratamiento en alopecias de patrón, que es el minoxidil y la finasterida, y es interesante cómo obtienen buenos resultados al respecto. Y bueno, esto se lo llevan a la práctica con su propuesta de nutricosmético, en donde su valor agregado diferencial, pues, es la presencia de polifenoles. Entonces, interesante cómo también podemos utilizar estos polifenoles en la recuperación cosmética de los pacientes con alopecia. Y otra que me parece bastante interesante, que es la propuesta de hacerlo a partir de proteoglicanos.
Esto que este laboratorio en particular, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ha investigado durante hace muchos años, probablemente es de mis nutricosméticos favoritos, y lo que hacen a partir de la presencia de proteoglicanos es mejorar el microambiente que hay alrededor del pelo, mejorar la matriz extracelular, porque los proteoglicanos son muy importantes para esta fisiología que hay alrededor del bulbo piloso en la parte de la matriz extracelular, ya que esta comunicación que existe entre este tipo de células son las que van a ser las iniciadoras de muchos de los ciclos anágeno que queremos empezar a estimular en los pacientes con alopecia. Se ha documentado y es una propuesta de este laboratorio hablar de la hipoglicemia folicular y que pacientes con alopecia, por este desgaste crónico que hay, han documentado que los proteoglicanos están en déficit y el hecho de suplementarlos pues nos llevará a una recuperación capilar. Específicamente este laboratorio utiliza versicano, decorina y sindecano. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de pacientes que han tenido, además de tratamiento de primera línea, hay que decirlo, no es monoterapia, han recibido estos proteoglicanos y es una realidad que mejoran la cosmética del pelo. Y bueno, esta paciente tuvo que decirle adiós a los tintes como un recurso cosmético y se tuvo que reenamorar de sus canas, pero vemos cómo pues en realidad es una mejoría cosmética bastante buena. Y este que es uno de los últimos pacientes que decidí subir a redes sociales con el permiso de él, evidentemente, porque me ha llamado mucho la atención y me tiene muy complacido, pues el hecho de la mejoría cosmética que tuvo. No solo que pudimos detener y revertir la alopecia, sino que la mejoría cosmética, la calidad del pelo, el grosor de los tallos pilosos es bastante bueno, tanto que incluso mejoró y cambió su, su, su forma de llevar el pelo, ¿no? Entonces, el uso de estos nutricosméticos definitivamente tendrán un impacto positivo en muchos de los pacientes si es que así lo decidimos como un tratamiento integral para las alopecias. Y bueno, como conclusiones en la parte final, pues hablar de que estos micro y macronutrientes tendrán un rol importantísimo en la fisiología del pelo, sobre todo porque son parte estructural, que el hierro y la vitamina D pues son específicos en este tema porque tendrán un impacto mucho más directo y sus deficiencias pues también las podemos encontrar en la población general, entonces hay que tener cuidado a la hora de documentarlo. En cuanto a los requerimientos, investigar de manera muy cautelosa en el interrogatorio de los pacientes si existe algo de déficit, una patología asociada. Como dermatólogos, no hay que perder de vista nunca la clínica, investigar si hay patologías asociadas, derivar a los pacientes de manera oportuna. Muchas veces seremos los primeros en documentar que tienen una resistencia a la insulina, por ejemplo. Y bueno, hacen falta estudios que nos digan cuál es el verdadero impacto de estas asociaciones. Recordar que la dieta es lo primero, es la prioridad. No podemos aspirar a que un suplemento alimenticio nos recupere el pelo cuando la dieta está en un déficit. Y bueno, pues también hablar de que la suplementación específica en hierro y vitamina D es individual, no lo pretendamos hacer a partir de un suplemento alimenticio y recordar que la toxicidad también puede ser importante. Y bueno, para finalizar en cuanto a los nutricosméticos, si bien hacen falta estudios clínicos controlados, pues como dermatólogos es importante que ante esta gran variedad del portafolio que tenemos disponible, nuestra responsabilidad es conocer estas fórmulas antes de recetarlas y entender el verdadero impacto que estaríamos provocando en la alopecia y cosmética capilar de nuestros pacientes, pero es un hecho que agregar estos nutricosméticos nos van a favorecer el apego, porque es un tratamiento integral que forma parte de la cultura, de la idiosincrasia de los pacientes, quienes en general están acostumbrados y son ávidos a tomar suplementos, ¿no? Entonces, si son suplementos inteligentes y adecuados para ellos, pues qué mejor porque seguramente van a mejorar más nuestros pacientes, ¿no? Yo les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Enrique Sánchez, por su excelente charla. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Doctor Luis Enrique, ¿puede activar su micro, por favor? Luis Sánchez, sí, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Acá tenemos una pregunta. Sí, claro. Preguntaban, ¿qué factores ambientales pueden influir en la alopecia? Bueno, sobre todo lo que se puede llegar a asociar son lo que puede ser un empeorador, por ejemplo, para otras condiciones como la dermatitis seborreica. En sí, un factor ambiental sobre la propia alopecia difícilmente lo provocaría, aunque hay algunas dudas de si existe algún comportamiento cíclico en los efluvios, por ejemplo. Hay algunas poblaciones que pareciera que presentan efluvios más frecuentemente
posterior al verano. Sin embargo, eso no está tan bien establecido. Eso sería como un factor ambiental propiamente sobre la alopecia. Pero lo que yo puedo comentarles es que sí, algunos factores ambientales como los cambios de clima, climas bastante húmedos, muy calurosos, o la exposición a cierto tipo de aguas muy mineralizadas, aguas duras, como les comentamos acá, como la que tenemos, por ejemplo, en la región occidente de México, interfieren de una manera muy desfavorable en agravamientos de estados descamativos que a su vez podrían empeorar la alopecia. Pero como tal, un factor ambiental que directamente afecte la pregunta, alopecia como la genética, no, eso no se ha sabido. Gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Catherine Michelle Pérez. ¿Qué opina usted de la vitamina C endovenoso y su uso en alopecia? Eso no está documentado, no hay ninguna línea de investigación a ese respecto. Sé que se utiliza mucho la vitamina C, no solo endovenosa, sino también a manera de intradermoterapia en medicina estética. Sin embargo, no es un micronutriente que esté estudiado más que de manera oral por su efecto general que tiene como antioxidante, pero que esté algo documentado respecto a las alopecias, menos de manera de esa forma. Sí. El doctor Ciro Jesús Rodríguez pregunta, ¿qué opina de los inyectables tipo mesoterapia, los cócteles de vitaminas, etcétera? Más que cócteles, bueno, yo sí utilizo intradermoterapia y sí hay pues algunos artículos que avalan el uso de, por ejemplo, dutasterida intralesional, que estamos haciendo mucho actualmente. Hay algunos concentrados, como usted lo comenta, vitamínicos que se pueden utilizar durante la misma sesión de dutasterida o de PRP, por ejemplo, en combinación. Una de las inquietudes que a mí me ha provocado siempre este tipo de cócteles, doctor, es que la gran mayoría no está utilizado para uso intralesional. Casi todos vienen rotulados para uso tópico. Y como médicos, creo que estamos siempre llamados a ser muy formales en que no podemos utilizar lo que nos etiqueta para un uso o una vía de administración que no está autorizado por seguridad del paciente. Eso es lo que yo me he encontrado como una de las grandes limitantes, por lo mismo no tengo mucha experiencia en cómo